Más allá de TON 618, un viaje a Phoenix A. Piénsalo un segundo. ¿Qué es lo más grande que te puedes imaginar? A veces nos apantallamos con el tamaño de Júpiter o con lo lejos que está el Sol, pero la verdad es que a escala cósmica eso no es absolutamente nada. Durante años, los astrónomos y todos los que amamos los misterios del espacio teníamos un nombre que nos hacía temblar, un nombre que era sinónimo de poder absoluto: TON 618. Ese agujero negro era el mero mero, el monstruo final del universo, el límite de nuestro miedo y de nuestra comprensión. Era como el muro al final del mapa, el punto donde decíamos, bueno, hasta aquí llegó la escala de lo posible. Era nuestro mayor temor y al mismo tiempo nuestra mayor fascinación. Pero la ciencia no se queda quieta y el universo siempre tiene una sorpresa guardada bajo la manga, una de esas que te dejan con la boca abierta y te hacen sentir un vacío en el estómago. ¿Qué pasaría si te dijera que ese rey, el que creíamos invencible y eterno, acaba de caer de su trono? Imagínate que existe algo allá afuera, escondido en las sombras más densas y profundas del cosmos, que hace que el mismísimo TON 618 parezca, no sé, un hermano menor, algo pequeño, casi tierno. Estamos hablando de una escala que rompe cualquier lógica humana y que nos obliga a replantearnos todo. No es solo que sea más grande, es que redefine lo que significa la palabra gigante. Hoy vamos a cruzar esa frontera y a dejar de lado lo que ya conocemos para asomarnos a un abismo que no tiene comparación. Si pensabas que ya habías visto al monstruo más temible del universo, déjame decirte que apenas estás por conocer al verdadero dueño de la oscuridad. El trono tiene un nuevo ocupante. Para entender de qué tamaño es el problema en el que nos estamos metiendo, primero hay que poner los pies en la tierra. O bueno, más bien, hay que sacarlos de aquí. Los agujeros negros supermasivos no son solo simples hoyos en el espacio. Son los motores brutales de gravedad que mantienen unidas a las galaxias, pero que también tienen el poder de devorarlo todo. Lo que vamos a hacer hoy no es un simple repaso de datos de un libro de texto aburrido. Vamos a emprender un viaje virtual, una trayectoria que nos va a sacar volando de nuestra zona de confort en la Vía Láctea. Vamos a acelerar a través del vacío más absoluto, dejando atrás las estrellas que vemos cada noche, pasando de largo por el que antes era el campeón indiscutible de peso pesado, y nos vamos a dirigir a una región del espacio tan remota que la luz que vemos de ella salió de ahí mucho antes de que existieran los dinosaurios. Nuestro destino final es el cúmulo de Phoenix, y justo ahí, en el mero centro de ese caos, nos espera Phoenix A. Esta cosa no es un agujero negro cualquiera. Es una entidad que literalmente pone a prueba todo lo que los científicos creían saber sobre cómo se acumula la materia en el universo. Es un coloso que desafía las leyes de la física, una estructura que no debería ser tan masiva según nuestras cuentas, pero que ahí está, existiendo y devorando. El objetivo de este viaje es conocer a fondo a Phoenix A, la entidad que nos obliga a reescribir los libros y a cuestionar qué tan pequeño es, en realidad, nuestro lugar en este infinito mar de estrellas. Prepárate, porque vamos a entrar en un terreno donde la luz se rinde y donde el tiempo parece detenerse ante la magnitud de lo imposible. Para poder entender hacia dónde vamos, primero tenemos que presentarle nuestros respetos al que, durante muchísimo tiempo, fue el jefe absoluto de la cuadra. No podemos simplemente saltar al nuevo campeón sin entender por qué el anterior nos quitaba el sueño. Estamos hablando de TON 618. Por décadas, este nombre no era solo una cifra en un catálogo astronómico, era el recordatorio de lo pequeños y frágiles que somos. Imagínate que estás caminando por un bosque oscuro y de repente te topas con una montaña que respira. Eso era TON 618 para los científicos, un monstruo que no debería existir según las reglas normales, pero que ahí estaba,
Sentado en su trono a unos 10.400 millones de años luz de nosotros, en la dirección de las constelaciones de Canes Venatici y Coma Berenices. Cuando los astrónomos lo detectaron por primera vez, ni siquiera sabían qué estaban viendo. Parecía una estrella azul, pero algo no cuadraba. Su espectro estaba loquísimo. Resultó que no era una estrella, sino un cuásar, que es básicamente el grito de agonía de la materia siendo devorada por un agujero negro a velocidades que te volarían la cabeza. Pero TON 618 no era un cuásar cualquiera. Era, y sigue siendo, una de las cosas más brillantes de todo el universo conocido. Su brillo es tan canijo, tan pasado de lanza, que brilla con la intensidad de 140 billones de soles. Sí, escuchaste bien, billones con B. Si lo pusiéramos a una distancia moderada de la Tierra, borraría nuestras noches y convertiría todo el sistema solar en cenizas en un parpadeo. Es tan brillante que eclipsa por completo a la galaxia que lo rodea. De hecho, por mucho tiempo no pudimos ver su galaxia porque este bicho es como intentar ver una luciérnaga parada justo al lado de un reflector de estadio de fútbol prendido a toda potencia. Pero lo que de verdad nos dejaba con el ojo cuadrado no era solo su luz, sino su masa. Estamos hablando de 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para que te des una idea de la magnitud de esta locura, piensa en nuestro propio agujero negro, el que está en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A. Ese chavo apenas tiene unos 4 millones de masas solares. Es un enano, un tierno gatito comparado con el tigre dientes de sable, que es TON 618. Si Sagitario A fuera del tamaño de una canica, TON 618 sería más grande que una casa de 3 pisos. Es una diferencia de escala que simplemente no cabe en el cerebro humano. Los científicos incluso tuvieron que inventar una nueva categoría para él: los agujeros negros ultramasivos. Ya no bastaba con decir que era supermasivo. El término se quedaba corto. Le faltaba sabor para describir semejante bestialidad. El horizonte de eventos de TON 618, que es ese punto de no retorno donde ni la luz puede escapar de su gravedad, es tan inmenso que podrías meter a todo nuestro sistema solar ahí adentro varias veces, y todavía te sobraría espacio para un par de sistemas más. Si estuvieras en una nave espacial viajando a la velocidad de la luz, te tomaría semanas enteras simplemente cruzar de un lado al otro de su sombra. Es una estructura tan masiva que su sola presencia curva el espacio-tiempo de una forma que parece sacada de una película de ciencia ficción de las más raras. Durante mucho tiempo, TON 618 fue nuestra barra de medir. Cuando encontrábamos algo grande, siempre preguntábamos, ¿pero es más grande que TON 618? Y la respuesta siempre era un rotundo no. Se pensaba que este era el límite físico, el tope teórico de lo que un agujero negro podía llegar a crecer antes de que la propia radiación de la materia que intenta entrar lo empujara hacia afuera. Era el rey indiscutible, el límite de la realidad. La física nos decía que había un techo, un momento en el que la presión de la luz y el calor generado por el disco de acreción, toda esa basura cósmica, gas y estrellas despedazadas que giran alrededor del agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz, se volvía tan intensa que simplemente dejaba de dejar pasar más comida. Es como si trataras de comer mientras alguien te avienta aire a presión en la cara con una turbina de avión. Por más hambre que tengas, la comida no va a entrar. Los astrónomos llamaban a esto el límite de Eddington, y TON 618 estaba ahí, rozando lo imposible, desafiando ese equilibrio entre la gravedad que jala todo hacia adentro y la luz que empuja todo hacia afuera. Era el objeto más pesado que podíamos concebir sin romper las leyes de la naturaleza. Y es que ver a TON 618 es como mirar directamente al pasado profundo del universo. Como está tan lejos, la luz que nos llega hoy
salió de allá cuando el universo era todavía un chamaco, apenas un tercio de la edad que tiene ahora. Verlo es ver una reliquia de una época más salvaje, más densa y más violenta del cosmos. En ese entonces, las galaxias chocaban todo el tiempo y había gas por todos lados, lo que le permitía a estos monstruos darse unos banquetes de proporciones épicas. TON 618 creció tanto porque vivió en la época de la abundancia, en un buffet infinito de materia. Por eso, durante décadas, estuvimos convencidos de que nunca encontraríamos nada que lo superara. Era el jefe final, el último nivel del juego. Imagínate el respeto que le tenían los científicos que, cada vez que hacían una simulación del universo, TON 618 era el punto de referencia para saber si sus cálculos estaban bien. Si tu teoría decía que no podían existir agujeros negros de más de 50.000 millones de masas solares, pues tu teoría estaba mal, porque ahí estaba TON 618 para escupirte en la cara con sus 66.000 millones. Era el rebelde de la astronomía, el que no seguía las reglas y obligaba a todos a volver a la pizarra a echar números otra vez. Su disco de acreción no es solo gas caliente, es un infierno giratorio que alcanza temperaturas de millones de grados, emitiendo rayos X y radiación ultravioleta de una forma tan violenta que limpia de gas cualquier cosa que esté a miles de años luz a la redonda. Es un asesino de galaxias, un motor de destrucción que, irónicamente, es lo más brillante que existe. Sin embargo, a pesar de toda esa gloria, de toda esa masa que nos hacía temblar y de ese brillo que nos dejaba ciegos, el reinado de TON 618 tenía una debilidad: nuestra propia ignorancia. Creíamos que él era el límite simplemente porque no podíamos ver más allá. El universo es un lugar muy grande y muy oscuro, y muchas veces lo que no brilla es mucho más peligroso que lo que sí. TON 618 es un cuásar, es decir, es ruidoso, escandaloso y le gusta presumir su poder. Pero, ¿qué pasa con los gigantes que no gritan? ¿Qué pasa con esos monstruos que ya terminaron de comer y ahora solo descansan en la oscuridad total, sin un disco de acreción brillante que nos avise de su presencia? Ahí es donde la cosa se pone color de hormiga, porque mientras nosotros estábamos distraídos admirando las luces de neón de TON 618, en otro rincón del universo, algo mucho más viejo, mucho más pesado y mucho más silencioso estaba esperando a ser descubierto. Estábamos tan cómodos con nuestro antiguo rey que nos olvidamos de que el espacio no tiene límites para la crueldad de su escala. TON 618 nos dio la medida de lo que creíamos posible. Nos enseñó que el universo puede crear objetos que desafían la imaginación, pero también nos malacostumbró a pensar que ya lo habíamos visto todo. Ese es el problema con los récords. Están hechos para romperse. Y cuando rompes un récord de 66.000 millones de masas solares, no solo estás encontrando algo más grande, estás rompiendo la física que creías entender. Estás entrando en un territorio donde las palabras grande, pesado o masivo pierden todo su sentido. TON 618 fue un excelente maestro. Nos preparó para el miedo, nos entrenó para visualizar lo inviduable, pero ahora ese entrenamiento se va a quedar corto, porque a pesar de todo su poder, a pesar de ser ese faro cegador en los confines del tiempo, TON 618 acaba de ser relegado a un segundo puesto, y el que viene a tomar su lugar no brilla con la misma intensidad, no pide permiso y no le importa si tus teorías dicen que puede existir o no. Estamos a punto de dejar atrás la luz del antiguo rey para sumergirnos en una sombra que es, literalmente, 100.000 millones de veces más pesada que nuestro propio Sol. El viaje apenas empieza, y lo que viene hace que TON 618 parezca un simple juego de niños. Dejamos atrás los fuegos artificiales de TON 618, ese espectáculo de luces que nos mantuvo distraídos durante tanto tiempo, para adentrarnos en lo que yo llamo el viaje oscuro. Y es que, para llegar a nuestro nuevo destino,
tenemos que atravesar una cantidad de nada que simplemente no tiene sentido para nuestra lógica de seres que viven en un planeta apretujado. Nos vamos a mover por el vacío intergaláctico, ese espacio que separa a las galaxias y que es, básicamente, el lugar más solitario y desolado que te puedas imaginar. No es como el espacio entre la Tierra y Marte, o entre el Sol y la estrella más cercana. Estamos hablando de abismos donde no hay absolutamente nada por millones de años luz, ni una estrella, ni un planeta, ni un átomo de polvo que te haga compañía. Es el silencio total, la oscuridad más pura que existe en el cosmos. Nuestro destino está a 5.800 millones de años luz de distancia. Suena a una cifra más, como las que ves en las noticias, pero detente un segundo a masticar ese número. La luz, que es lo más rápido que existe en todo el universo, tarda 5.800 millones de años en llegar desde allá hasta nosotros. Eso significa que la imagen que tenemos de ese lugar es una postal que se mandó cuando la Tierra ni siquiera existía. Fíjate bien, nuestro sistema solar tiene unos 4.500 millones de años. O sea, que cuando la luz que hoy captan nuestros telescopios salió de Phoenix A, nuestro Sol era todavía una nube de gas y polvo flotando en el espacio, sin forma ni dirección. Estamos viajando no solo a través de una distancia brutal, sino que estamos haciendo arqueología cósmica, mirando hacia atrás en el tiempo de una manera que te pone los pelos de punta. Cruzar este vacío es una experiencia que te cambia la perspectiva. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, las estrellas están relativamente cerca unas de otras. Pero aquí afuera, en la carretera que nos lleva al cúmulo de Phoenix, la soledad es absoluta. Es como si estuvieras en medio del océano en una noche sin luna, sin ver la costa, sin ver otros barcos, solo tú y el abismo negro. Y es en este escenario de aislamiento total donde empezamos a notar que algo cambia. Ya no buscamos un faro brillante como TON 618. TON 618 es un cuásar, es decir, es un gritón. Alguien que quiere que todo el mundo lo vea desde el otro lado del universo. Pero Phoenix A es diferente. Es un monstruo silencioso. Una entidad que no necesita andar presumiendo su brillo para demostrar quién manda. Ha crecido en las sombras, alimentándose de forma constante, discreta, pero implacable, en el corazón de una de las estructuras más masivas que el hombre ha logrado mapear. La diferencia entre un cuásar como TON 618 y lo que estamos a punto de encontrar en Phoenix A es fundamental para entender por qué este viaje es tan distinto. Un cuásar brilla porque está devorando materia de forma violenta y caótica en ese preciso momento. Es una fase rebelde y explosiva. Pero Phoenix A ya pasó por eso. Es como comparar a un joven que hace mucho ruido con su coche modificado contra un viejo magnate que controla todo desde una oficina oscura y silenciosa. Phoenix A es el resultado de miles de millones de años de acumulación tranquila. No necesita ese disco de acreción cegador para ser el objeto más pesado que conocemos. Su poder no reside en la luz que emite, sino en la gravedad invisible que ejerce sobre todo lo que lo rodea. Es una presencia que se siente antes de verse, un peso en el tejido mismo del espacio-tiempo que te dice que ahí, en el centro de ese cúmulo lejano, hay algo que no debería ser posible. Mientras nos acercamos, la densidad de galaxias empieza a aumentar. Ya no estamos en el vacío total, sino que empezamos a ver los filamentos de la red cósmica. Es como si después de manejar por horas en una carretera desierta, de repente empezaras a ver las luces de una ciudad gigantesca en el horizonte. Pero no es una ciudad cualquiera, es una metrópolis de galaxias. Estamos entrando en el cúmulo de Phoenix, un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ha logrado juntar a miles de galaxias en un solo grupo compacto y violento. Y justo ahí, en el mero centro, en el lugar donde toda la basura cósmica y todo el gas de ese vecindario pesado van a caer, es donde vive nuestro protagonista. Mucha gente se pregunta
¿Por qué no habíamos oído hablar de Phoenix A antes si es tan grande? La respuesta es simple, porque es difícil de ver. No es un faro, es una trampa. Para detectarlo, los científicos no solo miran la luz, sino que tienen que observar cómo se mueven las galaxias a su alrededor, cómo el gas caliente se arremolina en el centro del cúmulo y cómo los rayos X delatan la presencia de una fuente de energía inimaginable. Es un trabajo de detectives cósmicos. Mientras que TON 618 se anuncia solo, Phoenix A requiere que pongas atención a los detalles, que entiendas la física de los cúmulos galácticos y que tengas la paciencia de observar durante años para darte cuenta de que los números no cuadran, a menos que haya un monstruo de 100.000 millones de soles escondido en el centro. Este viaje oscuro nos enseña que el universo tiene muchas caras. Está la cara brillante y espectacular de los cuásares, que nos maravilla con su luz, pero también está la cara oculta, la de los gigantes que habitan en los centros de los cúmulos, esos que han tenido tiempo de sobra para fusionarse con otros agujeros negros, para tragar galaxias enteras de forma metódica y para convertirse en algo que desafía nuestra clasificación de supermasivo. Ya no estamos en la liga de los millones, ni siquiera en la de los miles de millones que nos presentó TON 618. Estamos entrando en la liga de los Stupendously Large Black Holes, o SLAPs, agujeros negros estupendamente grandes. Es un término que suena casi a broma, pero te juro que es real. Es la única forma que encontraron los astrónomos para describir algo que se sale de toda escala conocida. Imagínate la magnitud de la chamba que tuvo que hacer el universo para crear algo así. No es solo que haya mucha materia, es que esa materia tuvo que estar en el lugar correcto y en el momento adecuado durante eones. Phoenix A es el sobreviviente de una guerra de desgaste cósmico. Ha canibalizado a sus vecinos, ha absorbido la energía de miles de estrellas y ha crecido hasta alcanzar un tamaño que hace que nuestro sistema solar parezca una mota de polvo en una habitación inmensa. Y todo esto lo ha hecho lejos de nuestra vista, en esa región remota que hoy estamos explorando. A medida que nos hundimos más en el cúmulo de Phoenix, la sensación de escala se vuelve todavía más pesada. Las galaxias que vemos pasar a nuestro lado, cada una con sus propios cientos de miles de millones de estrellas, son solo pequeños juguetes comparados con el vacío central donde reside el monstruo. Es un recordatorio de que nuestra percepción de la realidad está limitada por lo que podemos ver a simple vista o con telescopios convencionales. Pero el universo no tiene esa limitación. Al universo no le importa si podemos entender el tamaño de Phoenix A o no. Él simplemente lo construye. Y ahí está, esperándonos, una masa tan concentrada y tan poderosa que ha curvado el tiempo mismo a su alrededor, creando un horizonte donde la física que conocemos se rompe y da paso a algo nuevo, algo que apenas estamos empezando a vislumbrar. Así que ajusta bien tu cinturón mental, porque ya dejamos atrás la seguridad de lo conocido. Ya no hay vuelta atrás. Estamos a las puertas de la estructura más masiva y aterradora que jamás se haya registrado. TON 618 fue solo el calentamiento, la introducción a un horror cósmico de proporciones mucho más vastas. Estamos por entrar al corazón del cúmulo de Phoenix, el lugar donde nacen y mueren los monstruos, y donde Phoenix A reina desde una oscuridad que no conoce fin. Es hora de ver lo que hay detrás del velo, de entender cómo es que algo tan grande puede existir sin que el universo mismo colapse bajo su propio peso. Prepárate, porque la escala de lo que sigue no tiene piedad con nadie. Antes de que nos topemos cara a cara con la bestia, tenemos que entender el barrio donde vive, porque un monstruo de ese calibre no nace en cualquier esquina del universo. Estamos entrando al cúmulo de Phoenix, y déjame decirte que este lugar es, sin exagerar, una de las estructuras más masivas, violentas y activas que el ser humano ha logrado detectar en todo el cosmos.
Imagínate una metrópolis galáctica, pero no una ciudad tranquila y ordenada, sino una megalópolis en hora pico, donde todo el mundo va a 1000 por hora, chocando entre sí, con luces de neón que te ciegan y una energía que se siente en el aire. Eso es el cúmulo de Phoenix, el lugar perfecto para que algo terrible y gigantesco crezca sin control. Normalmente, los cúmulos de galaxias son lugares donde el gas se ha enfriado con el tiempo y las cosas se han calmado un poco. Pero el cúmulo de Phoenix es el rebelde de la familia. Se le puso ese nombre porque, al igual que el ave fénix de las leyendas, parece haber renacido de sus propias cenizas. Los científicos esperaban encontrar un lugar viejo y muerto, pero lo que hallaron fue una fábrica de estrellas a una escala que te vuela la tapa de los sesos. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, nace, con suerte, una estrella nueva al año. Es un ritmo pausado, tranquilo, pero en el corazón del cúmulo de Phoenix, la cosa está que arde. Se estima que nacen cerca de 740 estrellas nuevas cada año. Es un frenesí de creación, un estallido de vida constante que ilumina el centro del cúmulo con una luz azul intensa y violenta. Es lo que los astrónomos llaman un starburst extremo, y es algo que no se ve en casi ningún otro rincón del universo conocido. Pero, ¿por qué hay tanto movimiento aquí? La respuesta está en el gas. Todo el espacio que hay entre las galaxias de este cúmulo no está vacío. Está lleno de un gas increíblemente caliente, un plasma que alcanza temperaturas de millones de grados. Este gas es tan denso y está tan presionado por la gravedad del cúmulo que emite rayos X a lo loco. De hecho, si tuviéramos ojos que pudieran ver en rayos X, el cúmulo de Phoenix sería una de las cosas más brillantes del cielo, una nube colosal de energía pura que envuelve a miles de galaxias. Este gas caliente se está enfriando y cayendo hacia el centro del cúmulo a una velocidad espantosa, creando una especie de lluvia de materia que alimenta la formación de nuevas estrellas y, por supuesto, le da de comer al monstruo que vive en el centro. Este lugar es un caos organizado por la gravedad. Imagínate miles de galaxias, cada una con sus propios miles de millones de estrellas, bailando un vals peligroso donde los choques y los roces son el pan de cada día. En este ambiente, las galaxias más pequeñas son devoradas por las más grandes en un acto de canibalismo galáctico que no se detiene nunca. Todo en el cúmulo de Phoenix es extremo. La presión es tanta y la energía es tan alta que es el lugar ideal para que ocurran cosas que en otros lados serían imposibles. Es como un laboratorio de física a escala universal, donde la naturaleza está probando qué tan lejos puede llegar antes de que todo colapse. Y en medio de todo este relajo, justo en el centro de la galaxia más brillante del cúmulo, es donde se está gestando el misterio. Para que una galaxia pueda producir tantas estrellas, necesita un suministro constante de gas frío. Pero aquí hay una paradoja que traía locos a los científicos. Se supone que el agujero negro central debería estar calentando el gas con sus chorros de energía, evitando que se enfríe y que nazcan estrellas. Es un sistema de retroalimentación, un termostato cósmico. Sin embargo, en Phoenix, el termostato parece estar descompuesto, o mejor dicho, funciona a una escala tan masiva que las reglas normales no aplican. El agujero negro central es tan grande que, aunque lanza chorros de energía poderosísimos, no puede detener la avalancha de gas que cae hacia él. Es una batalla de titanes, la energía del agujero negro contra la gravedad de todo el cúmulo. Caminar, o más bien navegar, por este versario de monstruos es una experiencia que te hace sentir el verdadero peso del universo. No estamos hablando de un lugar bonito y pacífico como las nebulosas que vemos en las fotos de los libros. Esto es una zona de guerra cósmica. Hay filamentos de gas que se extienden por cientos de miles de años luz, puentes de materia que conectan galaxias enteras,
y explosiones de supernovas que ocurren como si fueran palomitas de maíz en el microondas. La densidad de energía aquí es tan brutal que el espacio-tiempo mismo se siente espeso. Es el caldo de cultivo perfecto para crear algo que rompa todos los récords de masa y tamaño. La analogía de la ciudad superpoblada no es gratuita. En una ciudad así, los recursos fluyen hacia el centro. Los edificios más altos están en el centro y el poder se concentra en el centro. El cúmulo de Phoenix funciona igual. Toda la materia, todo el gas, todas las galaxias que tienen la mala suerte de acercarse demasiado, terminan siendo arrastradas hacia el pozo gravitatorio central. Es un embudo de proporciones épicas, y lo que hay al final de ese embudo es lo que nos ha traído hasta aquí. Phoenix no es solo un habitante de este cúmulo, es su amo y señor, el resultado de miles de millones de años de recibir tributos en forma de gas, estrellas y otras galaxias. Lo más impresionante es que, a pesar de todo este caos y brillo, el cúmulo de Phoenix es solo una pequeña parte de la red cósmica, pero una parte que brilla con luz propia y con rayos X. Es un recordatorio de que el universo no es un lugar estático ni aburrido. Es un lugar de transformación violenta. El hecho de que este cúmulo esté produciendo estrellas a un ritmo tan acelerado nos dice que todavía hay mucha gasolina en el tanque. Es un sistema joven en términos de actividad, aunque sea viejo en términos de tiempo. Es un lugar donde el pasado y el futuro chocan de frente, donde la muerte de una galaxia vieja significa el nacimiento de millones de estrellas nuevas y el crecimiento imparable del agujero negro central. Si TON 618 vivía en una época dorada de abundancia al principio del tiempo, Phoenix A vive en una fortaleza moderna de exceso. El cúmulo de Phoenix es esa fortaleza. Es un entorno que protege y alimenta a su habitante más voraz. Sin este cúmulo, sin esta concentración masiva de materia y esta dinámica de enfriamiento de gas tan particular, Phoenix A simplemente no podría existir. No habría suficiente comida en todo el universo local para mantener a un bicho de 100.000 millones de soles. Pero aquí, en este rincón olvidado y extremo del espacio, las condiciones fueron las correctas. Se alinearon los planetas, las galaxias y las leyes de la física para permitir la existencia de lo imposible. Así que, mientras flotamos virtualmente entre estas galaxias en colisión y sentimos el calor de los rayos X que emanan del plasma intergaláctico, empezamos a ver la silueta de lo que realmente importa. El brillo de las 740 estrellas que nacen cada año es solo el telón de fondo, la iluminación de la sala para la entrada del verdadero protagonista. El cúmulo de Phoenix es el escenario, el lugar de caos y energía extrema donde la naturaleza decidió romper el molde. Es un lugar de colisión, de vida y de muerte, a una escala que marea. Y justo ahí, donde la densidad de galaxias es mayor y donde el gas cae con más fuerza, es donde finalmente vamos a revelar la verdadera cara del nuevo rey. Estamos a punto de dejar atrás el vecindario para entrar a la mansión del terror. El cúmulo de Phoenix nos ha mostrado su poder, pero ahora es momento de conocer a la entidad que hace que todo este cúmulo parezca, simplemente, su jardín privado. Prepárate, porque la revelación de Phoenix A está a la vuelta de la esquina, y nada de lo que hayas visto en este caos te ha preparado para lo que sigue. Y así, después de navegar por el caos de gas ardiente y galaxias en colisión del cúmulo de Phoenix, llegamos finalmente al centro de todo, al ojo del huracán, al lugar donde la realidad se dobla hasta romperse. Aquí, en el corazón de la galaxia central, nos topamos con la verdadera razón de nuestro viaje, el objeto que ha venido a reclamar la corona y a dejarnos a todos con la boca abierta. Damas y caballeros, les presento a Phoenix A. Y no es solo un agujero negro más en la lista, es literalmente un animal distinto, una entidad que nos obliga a cuestionar si de verdad entendemos cómo funciona el universo
o si solo hemos estado rascando la superficie todo este tiempo. Cuando hablamos de Phoenix A, los números dejan de ser herramientas de medición y se convierten en poesía de terror cósmico. Si TON 618 nos parecía una locura, con sus 66.000 millones de masas solares, agárrate bien de donde puedas, porque las estimaciones actuales para Phoenix A sitúan su masa en la asombrosa cantidad de 100.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Piénsalo un segundo. Trata de procesarlo aunque sepa que es imposible. Son 100.000 millones de estrellas como la nuestra, todas trituradas, comprimidas y empaquetadas en un solo punto de densidad infinita. Es como si agarraras una galaxia entera, una de las grandes, y la metieras a la fuerza en una licuadora gravitatoria hasta que no quedara nada más que su peso puro y duro. Es una cifra que se vuela la barda, que rompe cualquier esquema y que, sinceramente, no tiene abuela. Esta revelación no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Los científicos no se despertaron un día y dijeron, mira, ahí hay un agujero negro de 100.000 millones de soles. Fue un proceso de eliminación, de ver que las cuentas no salían. Al observar el cúmulo de Phoenix, se dieron cuenta de que la galaxia central era demasiado masiva y que el gas que caía hacia el centro lo hacía con una furia que solo podía ser explicada por una gravedad fuera de este mundo. El tirón que ejerce Phoenix A es tan brutal que afecta el movimiento de todo el cúmulo. Es el ancla más pesada del universo conocido. Y cuando finalmente hicieron los cálculos, cuando aplicaron las leyes de la dinámica estelar y analizaron el flujo del gas, el número que apareció en la pantalla los dejó helados. 100.000 millones. Era el doble de lo que muchos teóricos pensaban que era el límite máximo absoluto para un agujero negro. De hecho, este bicho es tan ridículamente grande que la categoría de supermasivo ya le queda como un traje de 3 tallas más chico. Los astrónomos, que a veces tienen un sentido del humor bastante seco o simplemente ya no saben qué palabras inventar, propusieron un nuevo término para clasificar a Phoenix A y a otros posibles candidatos de su calibre, los SLABs. Estas siglas significan Stupendously Large Black Holes, que en español sería algo así como agujeros negros estupendamente grandes. Suena casi a broma, ¿no? Como si fuera algo sacado de una caricatura, pero es la terminología científica real. Cuando super y ultra ya no alcanzan para describir la magnitud de lo que estás viendo, tienes que recurrir a palabras como estupendamente. Phoenix A es el primer miembro oficial, el embajador de esta nueva clase de titanes que desafían la lógica. Pero, ¿qué significa realmente tener 100.000 millones de masas solares? Significa que su horizonte de eventos, esa frontera invisible de la que nada puede escapar, es tan vasto que el concepto de distancia se vuelve un chiste. Si pusieras a Phoenix A en el centro de nuestro sistema solar, su sombra no solo se tragaría a Plutón, se tragaría todo el sistema solar, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, y todavía tendría hambre para comerse un par de sistemas estelares vecinos. Estamos hablando de un diámetro que se mide en días luz, incluso semanas luz. La luz misma, lo más rápido que hay, tardaría días enteros solo en rodear este abismo. Es una escala que hace que la Tierra sea menos que un átomo y que nuestra historia humana sea menos que un suspiro en medio de un huracán. Lo más inquietante de Phoenix A es que, a diferencia de TON 618, no es un cuásar activo que brilla como un faro loco. Phoenix A es más bien un gigante que ya se sentó a descansar después de un banquete que duró eones. Sigue alimentándose, claro, porque con ese tamaño siempre hay algo que cae en sus garras, pero no tiene ese disco de acreción cegador que lo delata a leguas. Es una presencia oscura, una masa silenciosa que domina su galaxia desde las sombras. Esto lo hace mucho más aterrador, porque nos dice que el universo puede esconder cosas mucho más grandes de lo que podemos detectar a simple vista.
Nos dice que allá afuera, en los centros de otros cúmulos lejanos, que aún no hemos estudiado a fondo, podrían estar acechando otros slabs, otros monstruos estupendamente grandes, que simplemente están esperando a que alguien sepa cómo buscarlos. La existencia de Phoenix A también le dio un golpe bajo a nuestras teorías sobre cómo crecen estas cosas. Según los modelos estándar, un agujero negro no debería tener tiempo suficiente en la edad actual del universo para llegar a los 100.000 millones de masas solares solo comiendo gas y estrellas. Es como si intentaras llenar una alberca olímpica con un gotero. Simplemente no dan las horas. Entonces, ¿cómo le hizo? La respuesta nos lleva a un escenario de violencia cósmica sin precedentes. La fusión. Phoenix A no creció solo comiendo, creció canibalizando a otros agujeros negros supermasivos. Imagínate el choque de dos monstruos como el de la Vía Láctea, o peor, de dos monstruos como TON 618, fundiéndose en uno solo en medio de ondas gravitacionales que harían temblar la estructura misma del espacio-tiempo. Phoenix A es el resultado de una guerra de titanes, el último sobreviviente de una serie de choques galácticos que lo fueron haciendo más y más gordo hasta romper la báscula de la física. Estar frente a Phoenix A, aunque sea de forma virtual, es enfrentarse al vacío absoluto. Es entender que hay lugares en el cosmos donde las reglas que aprendimos en la escuela ya no valen nada. Aquí, la gravedad es tan intensa que el tiempo se estira como si fuera chicle. Si pudieras acercarte al horizonte de eventos sin ser despedazado por las fuerzas de marea, cosa que es imposible, pero supongamos, verías cómo el resto del universo se acelera mientras tú te hundes en una eternidad de oscuridad. Es el punto final de toda la materia que tiene la mala suerte de cruzar su camino. Todo lo que Phoenix A toca se convierte en parte de él, perdiendo su identidad, su luz y su historia, pasando a ser simplemente masa, carga y rotación. Esta revelación nos cambia la jugada por completo. Ya no podemos mirar al cielo y pensar que TON 618 es el techo. Ahora sabemos que el techo está mucho más arriba, o mejor dicho, que el pozo es mucho más profundo. Phoenix A es el recordatorio de que el universo es un lugar de excesos, un lugar donde la naturaleza no conoce la moderación. Es la joya de la corona del cúmulo de Phoenix, la razón por la que miles de galaxias giran a su alrededor como si fueran esclavos de un rey antiguo y despiadado. Su descubrimiento es uno de los hitos más grandes de la astronomía moderna, porque nos abrió los ojos a una nueva realidad. La era de los slabs ha comenzado. Así que ahí lo tienes. El nuevo rey ha sido presentado. No brilla con la arrogancia de los cuásares jóvenes, pero su peso es incuestionable. Es una mole de 100.000 millones de soles que descansa en el centro de un nido de galaxias, gobernando con un puño de gravedad que no conoce la piedad. Phoenix A es la prueba de que, por más que creamos que ya lo sabemos todo, el universo siempre tiene un monstruo más grande escondido en el closet. Y ahora que sabemos que existe, la pregunta ya no es qué tan grande es, sino cuántos más como él hay allá afuera, esperando en la oscuridad a que tengamos el valor de buscarlos. Pero antes de seguir con esas preguntas filosóficas, tenemos que ver cómo se compara este nuevo titán contra nuestro antiguo campeón en una batalla directa de escalas, porque solo así vamos a entender de verdad qué tan pequeño se quedó TON 618 ante este nuevo soberano del abismo. Para que no nos quedemos solo en palabras y números que se pierden en el aire, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, una especie de duelo de titanes frente a frente. Porque la neta, el cerebro humano no está diseñado para entender lo que significa 100.000 millones de nada, y mucho menos si ese nada es la masa de una estrella como nuestro Sol. Así que vamos a construir una escala, paso a pasito, como si estuviéramos armando un set de piezas de Lego cósmicas, para que veas por qué Phoenix A es el jefe de jefes y por qué TON 618
Con todo y su currículum, se queda corto en esta pelea. Empecemos con algo que conocemos bien: nuestro sistema solar. Imagínate que el Sol es el centro de todo. Desde el Sol hasta Plutón hay una distancia de unos 5.900 millones de kilómetros. Suena a un montón, ¿verdad? Si te subieras a un avión comercial y trataras de llegar a Plutón, te tardarías unos 800 años en aterrizar. La luz, que es la cosa más rápida que existe, se tarda unas 5 horas y media en hacer ese recorrido. Ese es nuestro patio trasero, nuestra burbuja de realidad. Para nosotros, es una distancia inmensa, casi inabarcable. Bueno, pues quédate con esa imagen en la cabeza: el Sol en el centro y la órbita de Plutón marcando el límite de nuestro vecindario. Ahora, traigamos a TON 618 a la escena. Vamos a poner a nuestro antiguo rey justo encima de nuestro sistema solar. ¿Qué pasaría? Pues que el sistema solar entero, con el Sol, la Tierra, Júpiter y hasta el lejano Plutón, se verían como una insignificante mancha de polvo en el centro de TON 618. El horizonte de eventos de TON 618, ese agujero negro de 66.000 millones de masas solares, es tan grande que podrías meter a nuestro sistema solar ahí adentro unas 40 veces, una tras otra, y todavía te sobraría espacio para que los planetas bailen sin tocarse. El diámetro de TON 618 es de unos 390.000 millones de kilómetros. La luz tarda semanas en cruzar de un lado al otro de este monstruo. Cuando los científicos descubrieron esto, dijeron: ya está, no puede haber nada más grande. Era el límite de la cordura. TON 618 hacía que nuestro sistema solar pareciera una canica olvidada en un estadio de fútbol. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente densa, porque ahora es el turno de Phoenix A. Vamos a hacer la misma jugada. Vamos a agarrar a ese TON 618 que ya nos dejó asustados y lo vamos a poner dentro de Phoenix A. Y aquí es donde te das cuenta de que estamos en ligas diferentes. Si TON 618 es un estadio de fútbol, Phoenix A es la ciudad entera. La masa de Phoenix A es de 100.000 millones de soles. Su horizonte de eventos no es solo un poquito más grande, es una estructura que redefine la geometría del espacio. Se estima que el radio de Phoenix A es de unos 590.000 millones de kilómetros. Eso es, más o menos, unas 100 veces la distancia que hay del Sol a Plutón. ¡100 veces! Imagínate eso por un segundo. Si pusieras a Phoenix A en el centro de donde está nuestro Sol, su orilla, su punto de no retorno, no estaría por donde anda Plutón. No, señor. Tendrías que viajar 100 veces más lejos de lo que está Plutón para apenas llegar al borde de su sombra. Estaríamos hablando de que el agujero negro se tragaría no solo a los planetas, sino a la nube de Oort completa, esa cáscara de cometas que rodea nuestro sistema solar y que está a una distancia que ni siquiera podemos visualizar bien. Phoenix A es tan masivo que su gravedad no solo curva la luz, sino que parece curvar nuestra capacidad de asombro. Vamos a hablar de tiempo-luz, porque ahí es donde la escala se vuelve todavía más loca. Dijimos que la luz tarda unas 5 horas en llegar del Sol a Plutón. Para cruzar el diámetro de Phoenix A, la luz, repito, la cosa más rápida del universo, se tardaría meses. Imagínate mandar un mensaje de texto desde un borde del agujero negro al otro. El mensaje viajaría a la velocidad de la luz y le tomaría semanas o meses llegar a su destino. Es una estructura tan inmensa que la comunicación interna de la propia sombra es lenta a escala humana. Es un objeto que es, literalmente, más grande que muchos cúmulos estelares. Es un abismo que ha crecido tanto que ya no se comporta como un objeto, sino como una región del espacio que simplemente decidió dejar de existir para el resto del universo. Visualmente, la comparación es humillante. Si pusiéramos a Phoenix A junto a TON 618, veríamos que el antiguo rey cabe perfectamente dentro del nuevo soberano con espacio de sobra.
Es como si hubiéramos pasado de un camión de carga a un portaaviones. TON 618 tiene ese brillo de cuásar que lo hace ver imponente, como un guerrero con una armadura dorada y brillante. Phoenix A, en cambio, es como una montaña oscura que no necesita brillar para que sepas que está ahí. Su presencia se siente en el peso de los números. Esos 34.000 millones de masas solares de diferencia entre uno y otro no son cualquier cosa. Esa diferencia es, por sí sola, más grande que casi cualquier otro agujero negro supermasivo que hayamos encontrado en el resto del universo. Es como si Phoenix A se hubiera comido a un TON 618 y medio para llegar a donde está. Y aquí es donde entra la parte que te da vértigo. Cuando comparas estas escalas, te das cuenta de que la Tierra es absolutamente nada. A veces nos sentimos importantes por nuestras ciudades, nuestras guerras y nuestra tecnología, pero frente a la escala de Phoenix A, toda la historia de la humanidad, desde el primer cavernícola hasta el último cohete que lanzamos al espacio, ha ocurrido en un granito de arena que ni siquiera alcanzaría a ser visto por el ojo más potente si estuviera cerca de este monstruo. Phoenix A es la prueba de que el universo no está hecho a nuestra medida. No le importamos. Él sigue sus propias reglas de acumulación y violencia gravitatoria, creando objetos que nos hacen sentir como hormigas, mirando un rascacielos que no tiene fin. Esta batalla de escalas la gana Phoenix A por nocaut en el primer round. No hay competencia. TON 618 fue un gran campeón. Nos enseñó que el universo podía ser mucho más salvaje de lo que pensábamos. Pero Phoenix A vino a decirnos que todavía no habíamos visto nada. Es el salto de lo ultra a lo estupendo. Es la diferencia entre un monstruo que puedes imaginar y uno que simplemente tienes que aceptar que existe porque las matemáticas lo dicen, aunque tu cabeza quiera explotar al intentar visualizarlo. Pero la pregunta que queda flotando en el aire después de ver este despliegue de gigantismo es: ¿cómo rayos se llega a ser tan grande? ¿Cómo es que la naturaleza permitió que se juntara tanta masa en un solo punto sin que el universo mismo dijera ¿ya basta? Porque una cosa es ser grande por accidente y otra muy distinta es ser el resultado de un proceso que desafía las leyes de la física que creíamos conocer. Phoenix A no es solo un objeto grande, es un problema científico andante, o mejor dicho, un problema científico flotante. Y para entender cómo es que este titán logró sentarse en el trono y mirar hacia abajo a TON 618, tenemos que meternos en la ciencia de lo imposible, en la cocina donde se preparan estos monstruos a base de canibalismo y fusiones que harían que un choque de trenes pareciera un juego de niños. El rey ha caído, sí, pero entender cómo se coronó el nuevo soberano es una historia todavía más increíble. La gran pregunta que ahora mismo tiene a los astrofísicos rascándose la cabeza y pasando noches en vela frente a sus pizarrones es: ¿cómo rayos le hizo este bicho para ponerse así de gordo? Porque, a ver, en el universo hay reglas, y una de las más estrictas es la que dicta cómo y qué tan rápido puede crecer un agujero negro. No es nada más de ¡ay, se me antojó una galaxia! Y ya. Hay un límite físico, una especie de freno de mano natural que se llama el límite de Eddington. Básicamente, este límite dice que si un agujero negro intenta comer demasiado rápido, la luz y el calor que genera la materia al caer son tan intensos que terminan empujando la comida hacia afuera. Es como si trataras de beber de una manguera de bomberos a toda presión. Por más sed que tengas, la fuerza del agua te va a aventar hacia atrás. Entonces, si seguimos esa lógica, Phoenix A no debería existir. Al menos no con ese tamaño y en el tiempo que lleva vivo el universo. Para que un agujero negro llegue a los 100.000 millones de masas solares solo comiendo gas y polvo, necesitaría mucho más tiempo de los 13.800 millones de años que tiene el cosmos desde el Big Bang. Es un problema de matemáticas puras.
Si empezó como una estrella colapsada normalita, no le dan las horas para llegar a ser ese titán, ni aunque se la pasara tragando buffet libre las 24 horas del día sin parar. Entonces, los científicos han tenido que buscar explicaciones más extremas, más violentas y, honestamente, más aterradoras. La teoría más fuerte es que Phoenix A no es el resultado de una dieta constante, sino de un canibalismo galáctico en su escala más masiva. Imagínate el escenario. Estamos en el centro de un cúmulo de galaxias, un lugar donde todo está apretujado. Aquí, las galaxias no viven aisladas, chocan, se fusionan y se despedazan entre sí todo el tiempo. Cada una de esas galaxias grandes ya traía su propio agujero negro supermasivo en el centro. Cuando dos galaxias se vuelven una sola, esos dos monstruos centrales empiezan a bailar un vals de muerte que dura millones de años, acercándose cada vez más, hasta que, ¡pum!, se fusionan en uno solo. Ahora imagina que esto no pasó una ni dos veces, sino cientos de veces a lo largo de eones. Phoenix A es, probablemente, el resultado de una serie de fusiones jerárquicas, un sobreviviente que se fue comiendo a otros reyes para heredar su masa y su poder. Es un monstruo hecho de otros monstruos. Pero incluso con las fusiones, la cuenta sigue estando apretada. Hay quienes sugieren que estos slabs, estos agujeros negros estupendamente grandes, podrían tener un origen todavía más misterioso. Algunos teóricos proponen la existencia de agujeros negros primordiales, semillas que se formaron apenas unos instantes después del Big Bang, cuando el universo era tan denso y caliente que regiones enteras del espacio colapsaron directamente sin necesidad de pasar por ser estrellas. Si Phoenix A empezó su vida ya siendo un gigante desde el segundo uno del universo, entonces sí tendría sentido que hoy lo veamos con ese tamaño tan obsceno. Es como si alguien hubiera nacido midiendo 3 metros. Por supuesto que de adulto va a ser un gigante que nadie puede explicar. Sin embargo, la ciencia oficial se inclina más por el entorno donde vive. El cúmulo de Phoenix es una anomalía por sí misma. Como ya vimos, es un lugar donde el gas se enfría y cae hacia el centro a un ritmo frenético. Este flujo de gas frío es como una banda transportadora de comida que nunca se detiene. Phoenix A ha tenido la suerte, o la mala leche, según cómo lo veas, de estar sentado en el lugar más rico en recursos de todo el universo local. Ha tenido un suministro ininterrumpido de materia prima para crecer, pero lo que realmente lo hace especial es que ha logrado romper el equilibrio. Normalmente, un agujero negro tan grande lanza chorros de energía que limpian su vecindario y dejan de comer por un rato. Pero Phoenix A es tan masivo que su gravedad es capaz de someter incluso a su propia radiación. Es un agujero negro que aprendió a comer mientras grita, sin que el grito le quite el hambre. La física en el borde de Phoenix A es algo que todavía no terminamos de entender. Cuando tienes 100.000 millones de soles apretujados en un solo punto, el espacio-tiempo no solo se curva, se retuerce de formas que harían que Einstein se jalara los pelos. La densidad de energía es tal que las leyes de la termodinámica y la relatividad general se ven forzadas hasta sus límites más extremos. Estamos hablando de un lugar donde la luz se queda atrapada en órbitas infinitas antes de caer al abismo, creando un anillo de fuego que, aunque no sea tan brillante como un cuásar, tiene un peso gravitatorio que se siente a millones de años luz de distancia. Este concepto de los slabs nos obliga a replantearnos la evolución de las galaxias. Antes pensábamos que el agujero negro crecía junto con su galaxia, como si fueran hermanos que van de la mano. Pero Phoenix A nos dice que, a veces, el agujero negro se vuelve el dueño absoluto de la casa y empieza a dictar sus propias reglas. Su existencia sugiere que el universo tiene mecanismos para concentrar masa que todavía no hemos mapeado del todo. Es una pieza del rompecabezas que no encaja en la caja que teníamos guardada. ¿Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan emocionante?
Phoenix A es la prueba viviente de que nuestra comprensión del cosmos es todavía muy joven, casi infantil. Además, hay que considerar las ondas gravitacionales. Cada vez que Phoenix A se comió a otro agujero negro gigante, mandó un grito a través del tejido del universo, una vibración que deformó el espacio-tiempo a su paso. Si tuviéramos detectores lo suficientemente sensibles para captar esas ondas de baja frecuencia, escucharíamos el estruendo de la creación de este titán. Sería como escuchar el latido de un corazón de acero golpeando un yunque cósmico. Es una historia de violencia pura, de choques que liberaron más energía en un segundo de la que nuestro Sol va a liberar en toda su vida. Phoenix A no es solo un objeto, es el registro fósil de las colisiones más brutales que han ocurrido en este rincón del espacio. Así que, cuando te preguntes cómo es posible que algo así exista, recuerda que Phoenix A es el hijo predilecto del caos. Es el resultado de vivir en un barrio pesado, de tener una ambición gravitatoria sin límites y de haber estado en el lugar correcto durante miles de millones de años. No creció por las buenas, creció a base de canibalismo, de romper las reglas de alimentación cósmica y de aprovechar cada gramo de materia que el cúmulo de Phoenix le puso en bandeja de plata. Es la ciencia de lo imposible hecha realidad, un recordatorio de que, en el espacio, si algo puede salir mal y volverse un monstruo, el universo va a encontrar la forma de que pase. Pero ahora que entendemos un poco mejor cómo llegó a ser lo que es momento de alejarnos un poco y mirar el panorama completo, porque la existencia de Phoenix A nos deja con una sensación de vacío que no solo es física, sino también existencial. Es hora de asomarnos al horizonte final y ver qué es lo que este abismo nos está queriendo decir. Después de todo este recorrido, de marearnos con números que no caben en la calculadora y de tratar de imaginar sombras que se tragan sistemas solares enteros, llega el momento de bajarle un poco a la intensidad técnica y hacernos la pregunta que realmente importa. ¿Qué significa todo esto para nosotros? La neta es que, al final del día, Phoenix A no es solo un dato curioso o un récord en un libro de astronomía. Es un recordatorio, un golpe de realidad que nos da el universo para que no se nos olvide quién manda aquí. Estamos parados en una roca chiquitita, dando vueltas alrededor de una estrella promedio, en una galaxia que creíamos especial, pero que resulta ser solo una más del montón. Y allá afuera, a una distancia que ni siquiera podemos visualizar, existe este abismo de 100.000 millones de soles que simplemente está ahí, existiendo en un silencio absoluto y aterrador. Lo que más escalofrío da no es lo que ya sabemos de Phoenix A, sino lo que su existencia sugiere, sobre todo lo demás que todavía no hemos encontrado. Piénsalo bien. Durante décadas estuvimos convencidísimos de que TON 618 era el límite, el techo, lo más pesado que la naturaleza podía fabricar. Estábamos cómodos con ese monstruo porque ya lo conocíamos, ya le habíamos tomado la medida. Pero de repente aparece Phoenix A y nos dice que estábamos mal, que nuestra regla para medir el universo estaba mocha. Esto nos deja con una sensación de vacío en el estómago, porque si Phoenix A existe, ¿qué más hay allá afuera donde la luz no llega? ¿Qué otros titanes están escondidos en el centro de cúmulos todavía más remotos, esperando a que nuestros telescopios sean lo suficientemente potentes para delatarlos? La mayor parte del universo es oscuridad. Eso es algo que a veces se nos olvida, porque nos distraen las luces de las estrellas y el brillo de las galaxias. Pero la realidad es que lo que vemos es apenas una fracción minúscula de lo que hay. Phoenix A es el embajador de esa oscuridad, un objeto que creció en las sombras, lejos de los reflectores de los cuásares escandalosos. Su existencia nos plantea una duda existencial. ¿Es el universo mucho más extraño y vasto de lo que nuestra mente humana puede procesar? La respuesta, muy probablemente, es un rotundo sí. Nuestra arquitectura mental,
evolucionó para sobrevivir en la sabana, para buscar comida y escapar de depredadores, no para entender la curvatura del espacio-tiempo alrededor de una masa de 100.000 millones de soles. Estamos tratando de entender un océano infinito con una cubeta de plástico. Hay algo profundamente humillante, pero también extrañamente reconfortante, en saber que existe Phoenix A. Es humillante porque nos quita cualquier rastro de importancia. Frente a la magnitud de este agujero negro, todas nuestras preocupaciones, nuestras fronteras, nuestras guerras y nuestros grandes logros tecnológicos son menos que nada. Si Phoenix A decidiera desaparecer mañana, el universo ni siquiera se daría cuenta, y si nosotros desapareciéramos, mucho menos. Pero al mismo tiempo, es reconfortante porque nos dice que todavía hay misterios por resolver. Nos dice que el universo no es un lugar aburrido ni predecible, es un lugar salvaje, lleno de sorpresas que desafían nuestra lógica y que nos obligan a seguir mirando hacia arriba, a seguir preguntando, a seguir siendo esos exploradores curiosos que nunca se conforman con la primera respuesta. Mirar hacia el cúmulo de Phoenix es como asomarse por el borde de un precipicio infinito. Sientes ese vértigo, esa punzada en el pecho que te dice que estás ante algo que te supera por completo. Los científicos seguirán echando números, seguirán refinando sus modelos de canibalismo galáctico y fusiones de agujeros negros. Pero hay una parte de Phoenix A que siempre se va a escapar de las fórmulas. Es esa parte que toca lo filosófico, lo que nos hace preguntarnos sobre el origen y el destino de todo lo que existe. Si el universo puede crear algo tan masivo, tan denso y tan oscuro, ¿cuál es el propósito final de toda esa materia? ¿Es simplemente el destino de todo terminar en un pozo sin fondo? ¿O estos gigantes son los motores que mantienen el equilibrio de la red cósmica de una forma que aún no alcanzamos a comprender? A veces, la neta, da miedo pensar en la soledad de Phoenix A. Ahí está, en el centro de su cúmulo, rodeado de galaxias que le rinden tributo, pero atrapado en su propia gravedad, en un lugar donde el tiempo se detiene y donde nada, ni siquiera un pensamiento, puede escapar una vez que cruza el horizonte de eventos. Es el aislamiento definitivo, y sin embargo, gracias a la ciencia, hemos podido tocar ese abismo desde nuestro pequeño rincón del espacio. Hemos podido descifrar su peso y su tamaño solo con observar cómo se mueve la luz y el gas a su alrededor. Eso habla muy bien de nosotros, de nuestra terquedad por querer entender lo incomprensible. Somos una especie pequeña, sí, pero tenemos una curiosidad que es, a su manera, tan grande como Phoenix A. Este viaje que empezamos con Ton 618 y que nos llevó hasta las profundidades del cúmulo de Phoenix nos ha cambiado la perspectiva. Ya no podemos mirar el cielo nocturno de la misma manera. Ahora sabemos que detrás de cada puntito de luz, o en los huecos negros que hay entre ellos, pueden estar acechando realidades que harían que nuestras peores pesadillas parecieran cuentos de hadas. El universo no tiene la obligación de ser fácil de entender ni de ser un lugar seguro. Es un lugar de extremos, de belleza violenta y de una escala que simplemente no tiene piedad con nuestro ego. Phoenix A es la prueba máxima de esa indiferencia cósmica. Él no sabe que existimos, no sabe que le pusimos nombre, ni que estamos aquí tratando de explicar su grandeza. Él solo sigue ahí, curvando el espacio, tragando lo que se le acerca y reinando en una oscuridad que no conoce fin. Así que, al final, nos quedamos con esa imagen, la de un trono de sombra en medio de un festival de estrellas recién nacidas. El cúmulo de Phoenix sigue fabricando soles a un ritmo frenético, como si intentara compensar la oscuridad que Phoenix A representa. Es una danza eterna entre la creación y la destrucción, entre la luz que intenta escapar y la gravedad que lo quiere todo para sí misma. Y nosotros, desde aquí, tenemos el privilegio de ser los testigos de esa batalla. Tenemos la suerte
de vivir en una época donde podemos ver caer a los reyes antiguos y ver cómo se coronan nuevos soberanos en los confines del espacio. La próxima vez que te sientas muy importante o que creas que tus problemas son el centro del mundo, acuérdate de Phoenix A. Acuérdate de ese abismo de 100.000 millones de masas solares que está allá afuera, recordándonos que somos apenas un suspiro en la inmensidad. El universo es mucho más grande de lo que soñamos, mucho más oscuro de lo que admitimos y mucho más increíble de lo que nuestras teorías pueden abarcar. Hemos llegado al límite de lo que podemos ver, al horizonte final de nuestra comprensión actual. Pero la búsqueda no se detiene aquí, porque mientras haya oscuridad, habrá alguien queriendo encender una luz para ver qué hay adentro. Hemos recorrido miles de millones de años luz, hemos cruzado vacíos intergalácticos y hemos desafiado la física para entender al nuevo dueño de la corona. TON 618 nos enseñó a temer a la grandeza, pero Phoenix A nos ha enseñado a respetar el abismo. No es solo un objeto, es una lección de humildad grabada en el tejido mismo de la realidad. Y mientras cerramos este viaje virtual y regresamos a la seguridad de nuestro pequeño y brillante sistema solar, nos queda una última reflexión, una que resume perfectamente este choque de escalas y este sentimiento de asombro que nos deja el cosmos. Porque al final del día hay una verdad que no podemos ignorar, una verdad que nos susurra desde lo más profundo del cúmulo de Phoenix y que nos hace mirar 2 veces antes de apagar la luz. TON 618 era un faro, una señal brillante en la noche de los tiempos que nos decía hasta dónde podíamos llegar. Pero Phoenix A es el abismo, el final del camino, el lugar donde la luz se rinde y la lógica se pierde. TON 618 era un faro. Phoenix A es el abismo. Y el abismo está mirando de vuelta.